Muy buenos días, una vez más estamos aquí reunidos juntamente con cada una de las personas que hoy se dan la oportunidad, siempre con la esperanza, siempre con la fe de poder encontrar una respuesta de parte de Dios para su vida, y nosotros agradecemos a nuestro Dios por darnos esa oportunidad de poder compartir con ustedes. Y hoy estoy muy alegre, muy gozoso, porque nuestro Dios es bueno para con nosotros, y quiero bendecirlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que su vida sea ministrada conforme a lo que Dios nos ha dado para poder ministrarle, para poder enseñar hoy, para poder predicar una palabra que sea de bendición para su vida. Hoy quiero compartirle algo glorioso del cual el Dios Todopoderoso ha hablado a mi vida, ha traído a mi vida, y he estado meditando algunas cosas que ocurrieron en el Calvario y en el Monte de los Olivos. Y hoy quiero compartirle este tema glorioso. De hecho, le puse el Calvario. ¿Por qué el Calvario? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que pasar ciertas cosas en la vida de Él, personalmente las vivió, las experimentó. De hecho, cada uno de nosotros va hacia el ejemplo, va hacia lo aprendido. Él mismo, como hijo en esta tierra, a través de su trayectoria nos ha venido enseñando cómo debemos de nosotros caminar día a día con fe, creyéndole a Él y a su preciosa palabra, y a cada una de las historias que se han venido redactando en todo tiempo. Y como les decía, estaba yo meditando y dije: Señor, pero si tú siempre predicas el mensaje, lleva un propósito, siempre es el mismo propósito de hablarle al corazón a la gente, de poderla sacar de ahí, como a cada uno de nosotros. Y yo creo que Dios usa hombres y mujeres que los ha habilitado, que los ha ungido, que los ha traído, los ha llamado para poder llevarle una palabra a las personas, a la comunidad, a las familias, de generación en generación. El Calvario. Quiero llevarlo a Lucas 23. Ya estamos entrando en el versículo 26, y en el 28 dice la escritura: cuando se lo llevaban, obligaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al que fuera detrás de Jesús cargando la cruz. Este hombre volvía en ese momento del campo. Mucha gente del pueblo y muchas mujeres lo seguían. Ellas lloraban por él y se golpeaban el pecho. Verso 28, Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Aquí había un hombre que en ese momento venía de sus labores, pero en ese momento Jesucristo iba cargando la cruz, iba directamente a cumplir el propósito, la voluntad santa y perfecta de nuestro Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Cada uno de nosotros lleva un caminar en el Señor, lleva uno caminar sin el Señor. Pero ¿sabe qué? Desde el momento que le obligan a cargar la cruz, como a Simón de Cirene, o sea, ¿quién nos enseña la historia a hacer esto? Que hay gente que de verdad en ese momento va a ser obligada a cargar la cruz. Así es que voltee a ver a su hermano y a su hermana, a su amigo, a la persona que le esté rodeando en este momento, y dígale: mira, va a haber un momento, un tiempo donde te van a obligar a que tú vengas, porque Dios dice en su palabra, dice: toma tu cruz día a día, niégate a sí mismo y sígueme. El seguir a Jesús, el seguir la palabra, el seguir a Dios, el seguir el consejo, el seguir los mandamientos, el seguir los estatutos, el seguir los preceptos, se tiene que tomar una determinación, pero es el tiempo de Dios. Por eso creemos en su voluntad Kairos, que es la voluntad perfecta. En este momento yo creo que Dios está hablando a nuestras vidas para que cada uno de nosotros experimentemos. Mire,
El Calvario a muchos no les gusta pasar ese proceso de Calvario, pero déjeme decirle que nuestra vida también el sufrimiento forma parte de ello. Y yo creo que desde el momento que Simón de Cirene cargó la cruz, mire, note esto, en ese momento el Rey de Reyes, el Señor de Señores en su humanidad, tuvo que ser ayudado por alguien más que en ese momento no tenía nada que ver, pero ese hombre no estaba pasando por ahí por casualidad, porque ya estaba en los designios de nuestro buen Dios. ¿Qué le quiero decir? Tal vez usted ha visto algunos mensajes, no solamente los del ministerio Jehová Sabaoth aquí en la ciudad de Arizona, sino déjeme decirle, posiblemente lo han invitado a otros lugares, a hogares, a estudios, ha escuchado predicaciones por la radio, ha visto por la televisión en sus diferentes idiomas, pero déjeme decirle, siempre Dios tiene un momento específico para cada uno de nosotros. Así es que prepárese, porque nuestro Dios nos enseña hacia la historia cómo Él tuvo que pasar tantas cosas en el Calvario. El Calvario para Jesucristo el Señor en ese momento fue un momento de acusación. Lo acusaron en su Calvario. La palabra acusación es prácticamente el nombre que es Satanás. Acusador, el acusador en todo tiempo está acusando más a nuestros hermanos en la fe. Una de las cosas que se pudo evidenciar en el Calvario es el sufrimiento, que el sufrimiento forma parte de otra de las cosas que vivió en el Calvario. Déjeme decirle, Jesús sufrió en ese lugar porque lo humillaron. Le recuerdo que echaron suertes, se burlaron de él, blasfemaron contra él y algo tan tremendo, lo traicionaron. Eso es tremendo lo que pudo y vivió y experimentó Jesús nuestro Señor. En ese Calvario también hay crítica. En ese Calvario Él experimentó agonía. En ese Calvario Él experimentó los insultos. Él experimentó la mentira, los abusos. Algo tan tremendo también, hubo gritos, hubo injusticias, hubo golpes, hubo ofensas, hubo abusos, de los cuales muchos de nosotros, muchas veces hasta cuando una persona solamente, inconscientemente o conscientemente no saluda a una persona y la persona se siente por nada. Imagínense el proceso que vivió Jesús el Señor, lo que Él tuvo que vivir para que nosotros hoy no viviésemos ese tipo de cosas como las que Él experimentó. Algo tan tremendo. En ese lugar del Calvario también a Él lo arrestaron. Note cuántas cosas Él vivió. Yo quiero hacerlo meditar en esta gloriosa mañana, porque muchas veces nos olvidamos del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Muchos de nosotros no hacemos caso, ignoramos, lo pasamos por alto, tan grande sacrificio, el cual al derramar su sangre en esa cruz, para que nosotros hoy viviéramos de una manera diferente, pensáramos diferente. Pero ¿sabe qué? No vamos a poderlo lograr si realmente no le creemos a Él, a qué vino en esta tierra. Y Él vino en forma de hombre, en forma de varón. Él fue un bebé, un niño, un joven, un adulto. Él experimentó tantas cosas tan fuertes y desagradables. Adulación, mire, cosas horribles. Pero ¿sabe qué? Él experimentó el dolor. Su alma estaba muriendo, estaba afligida, a punto de muerte. Yo no sé qué es lo que usted está pasando o qué proceso está viviendo, pero yo vengo a decirte de parte de Dios
que sí va a haber momentos de calvario, va a haber momentos dolorosos, difíciles. Pero hay una cosa, hay una promesa. Dios ha prometido. El Señor estuvo con Jesús, guió a Jesús, a su Hijo. Si lo envió porque el hombre era capaz. Envió a su Hijo porque traía la fortaleza. Él mismo lo envió, pero él como hombre tuvo que venir y experimentando diferentes procesos en su vida, en los años que él estuvo en esta tierra. En el Calvario es muy fuerte. En el Calvario, déjeme decirle, muchas veces se va a aparecer un José de Arimatea hablando simbólicamente, personas que en el momento le ayuden, que lo fortalezcan, que lo levanten, que lo animen, así como lo estamos haciendo en esta mañana. Yo no sé qué está pasando usted, pero si usted está tomando la cruz, se está esforzándose a negarse a sí mismo, déjeme decirle que en un momento, y ese momento puede ser hoy, aparece Simón de Cirene para tomar la cruz y caminar. No sé cuántos pasos caminaría, pero sabe, minutos en el reino de Dios es mucho tiempo. El ayudar, el recibir la ayuda. Yo me recuerdo, vi la película y Jesús el Señor lo vio con ojos de amor. Él no tenía nada que ver, pero realmente sí tenía algo que ver en ese lugar. Calvario. En el Calvario, ahí se encontró la muerte. Ahí terminaron con el Maestro. Aún aquellas gentes que decían que creían en el Torá, en la Biblia, que creían en las leyes, que creían en los mandamientos, lo llevaron en su ignorancia porque había duda en sus corazones. Pero cuando ocurrió lo que tenía que ocurrir, ellos creyeron en algo, que Él era el Hijo de Dios. Y muchos de nosotros dudamos. ¿Será hijo de Dios? ¿Será hija de Dios? Por su fruto lo vas a conocer. Ahora vamos a dar un paso. Les he hablado algo de lo que ocurrió. Yo aquí en un par de minutos puedo hablar del Calvario, pero déjeme decirle, vivirlo años, vivirlo tiempos, vivirlo meses, vivirlo días, no está fácil. Pero ahora quiero entrar a lo que es el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos se extrajo aceite, se extrajo unción. Porque el proceso que puedas vivir en la vida en Dios, el proceso que Dios tenga para ti, para usted, como persona, como padre o como madre o como hijo, como abuelo, déjeme decirle que es algo glorioso. Lucas 22, 39 al verso 46 dice la escritura: Jesús ora en el Monte de los Olivos. Una de las cosas que sí tiene que haber siempre ahí, que es un hábito, una costumbre, que era una costumbre buena para Jesús. Dice: Jesús salió de la ciudad acompañado por sus discípulos y se dirigió al Monte de los Olivos. Prepárate, porque este es el año de ir al monte, de orar en el monte, de dialogar con el Dios Todopoderoso. Pero mire qué tremendo. Como era su costumbre, verso 40, cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Desde el momento que se deja de orar, desde el momento que se deja de buscar a Dios, se comienzan a abrir puertas para la tentación. Y déjeme decirle que Dios dice que velemos, porque nuestro adversario anda como león rugiente tratando de devorar la presa. No sea presa, dígale a la persona que hoy está a su alrededor.
Verso 41 dice: entonces se alejó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y se puso a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En el monte de los olivos tiene que haber humillación. En el Calvario lo humillaron, pero en el monte de los olivos tiene que huir humillación. Dice que el que se humilla, Dios lo enaltece, Dios lo levanta, Dios lo catapulta. ¿Sabe por qué? Porque se ha determinado a platicar con Él, a orar con Él. Esto es poderoso. Muy poderoso es esto, este momento glorioso. Pero aquí dijo algo muy importante: ¿quieres que tome de esa copa? Voy a tomar, pues. Muchos de nosotros a veces soltamos una palabra a la ligera y le decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Mire, hacer la voluntad de Dios implica pasar momentos de calvario, momentos difíciles en la vida, mucho dolor, mucho sufrimiento, como se los compartí hace un momento al inicio. Continuamos con la escritura. En ese momento un ángel del cielo se le apareció para darle fortaleza. En el monte habrá fortaleza. Estaba tan angustiado que se puso a orar con más intensidad. En el monte vienen las fuerzas sobrenaturales para seguir insistiendo, para seguir perseverando, para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús, orando con mayor fuerza y con mayor intensidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, déjeme decirle que el hombre es débil, pero el espíritu es el que da fuerza, las fuerzas del búfalo. Ahí es donde se reciben, en el monte, en la presencia del Dios Todopoderoso. Dice la escritura que había intensidad y su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. En el monte se adquiere la pasión. Mire nada más, ser gente apasionada, porque la sangre que derramó, la sangre que se invirtió en la tierra, era para que se uniera en la vida del ser humano. Agua y sangre se mezclaron. El ser humano, cuando se une lo natural con lo sobrenatural, se hace algo poderoso, sobrenatural, en el nombre de Jesús, en la vida de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que le crea. En el monte también se halla la determinación de hacerlo o no hacerlo. Dice el Señor que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cuando terminó de orar, dice la escritura, volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. ¿Sabe por qué? Porque el cansancio los había dominado. Muchos de nosotros, el trabajo secular muchas veces nos cansa, nos quita las fuerzas para poder levantarnos e ir a buscar al monte de los olivos, al Dios Todopoderoso, en el monte, en el lugar de la oración, en el lugar de la intimidad que tenemos con nuestro buen Dios. Y eso nos pasa a todos, porque ¿para qué vamos a decir que no nos pasa? Porque entonces seríamos mentirosos. Y es por eso que Dios día a día vuelve a repetir lo mismo. Él repite y repite y repite. Cada vez que abrimos la Biblia, muchas veces la misma escritura habla a nuestras vidas hasta que logremos entender realmente. Dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Déjeme decirle que si nosotros no nos atrevemos a eso, entonces no seremos una ofrenda grata delante de nuestro Dios. Y Jesús puso su ejemplo al entregar la vida por cada uno de nosotros. Sigo en el verso que estoy leyendo, en el verso 45. Dice que los encontró dormidos y estaban agotados por la tristeza. Quiere decir que la tristeza agota. El Calvario, la tristeza que se adquiere en el Calvario, te trae agotamiento.
Mire, es como cuando una persona lo decepciona. Usted pierde fuerzas y no, ya no quiero. La decepción, la tristeza te hace que te agote. Mucha gente, se me viene otra cosa también. Hay gente que se la pasa, piense y piense, preocupado en el qué hacer el día de mañana. ¿Y sabe qué? Amanece sin fuerzas porque las fuerzas las está gastando solamente en pensar. Y al otro día, cuando llega a su trabajo laboral, no tiene el ánimo de hacer sus labores porque está agotado, porque está agotada. Jóvenes, adultos y ancianos. Aún los niños no tienen el deseo ni de estudiar. Verso 46 dice, les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. El adormecimiento calvario, que a muchos les pasa o nos pasa, déjeme decirle que no nos conviene dormirnos en el Espíritu. Dice el Señor en su palabra en los Salmos de que Él nos aconseja por la noche. Necesitamos el consejo de Dios en la mañana, necesitamos el consejo de Dios al mediodía, necesitamos el consejo de Dios por las noches, necesitamos el consejo, la palabra de Dios 24/7. Lo necesitamos, es una necesidad en nuestras vidas que seamos librados de toda tentación que se aparezca cada día, porque cada día que usted se determina a tomar la cruz y a negarse a usted mismo, usted siempre va a haber algo que quiera alejarlo, retirarlo, terminarlo, acabarlo, matarlo, acribillarlo, para que usted no pueda proseguir, y eso es matar su fe. Ahora bien, en el Monte de los Olivos Jesús, yo creo que nos enseñó a amar, el amor. Nos enseñó a ser hombres y mujeres compasivos, hombres con misericordia. Sean pues misericordiosos como yo lo soy. Misericordia nueva cada día se presenta el día de hoy. La sangre de pasión, eso es poderoso. La humillación que se encuentra en el monte. Muchos de nosotros nos cuesta humillarnos delante de la presencia del Señor. Yo en mi área natural, así como en mi área espiritual, he venido experimentando ciertas cosas en mi vida que me han hecho madurar y crecer. Por ejemplo, en el área laboral, tuve que aprender, porque esto se aprende, familia, al estar bajo de una persona que ni siquiera tenía la capacidad que Dios me había otorgado en mi vida, en el conocimiento de lo que yo sabía realmente de experiencia en mi área laboral. Y también hace muchos años tuve una experiencia en el ámbito espiritual. Por eso no nos conviene enaltecernos para nada, porque al orgulloso el Señor lo ve de lejos. En el monte, ahí se aprende a ser humilde y sencillo de corazón. Jesús, hubo un momento en la vida que se sintió solo, pero también en el monte hubo respuesta. Jesucristo es la respuesta. El hombre en el monte era la respuesta para cada uno de nosotros. Un hombre que pagó precio, tanto precio de sangre como sacrificio vivo, santo y agradable delante de su Padre Dios, pero también delante de los hombres. Lucas 2, 51 y 52 dice que él iba creciendo en sabiduría, en favor, en gracia, primero delante de Dios y de los hombres. Y eso sucede en la vida de cada persona que entra en el proceso. Vive el Calvario y vive el monte. Vive cosas malas, pero también cosas buenas. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos realmente creerle a nuestro Dios de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Otra de las cosas que podemos encontrar en el monte es la resurrección.
acaban con la vida de nuestro Señor Jesucristo, y déjeme decirle que Él resucita. Y por esa preciosa y bendita resurrección, muchos de nosotros estamos resucitando, aún muchos de nuestros sueños, de nuestros anhelos y de nuestros deseos, porque en Dios todo es posible. Marcos 9:23. Esto es glorioso. En el monte se recibe la unción, la habilidad, y se va evidenciando día con día de cómo Dios va haciendo crecer y madurar a una persona. Jesucristo, el Señor, en su humanidad experimentó tantas cosas que se convirtió en el hombre a seguir, el hombre santo y el hombre perfecto. Aunque se levantó tantas cosas para él, nunca pudieron encontrarle nada, porque Él es único. Y Dios está buscando hombres y mujeres en este tiempo, que no importa la situación que estén viviendo, que se levanten día a día y le crean realmente a Él, antes que a los hombres. Créele a la palabra de Dios. Yo quiero animarte en esta gloriosa mañana a que en este año no dejes que se termine este año. Ya se fue el primer mes. ¿Qué hicimos en el primer mes? Yo estoy agradecido con Dios porque mucha de mi familia en mi país, México, están recibiendo la palabra del Señor, y para mí es motivo de agradecimiento a nuestro Dios día con día por sus vidas. Agradézcale a Dios. Compartamos el mensaje de salvación a cada persona que se acerque a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos darle a saber, darle a entender a cada persona que Dios tiene un plan y un propósito en la vida suya. Hay gente tan renuente, hay gente tan amargada, hay gente tan dolida, hay gente tan arrogante, tan orgullosa, que no quieren nada de Dios. Simplemente dicen: yo no necesito de Dios. Simplemente respeta mi religión. No podemos respetar una religión. Lo que podemos respetar es la palabra del Señor. El Señor nos dijo claramente que fuéramos temerosos. Temor es respeto a Él, respeto a su palabra, respeto a sus instrucciones, respeto a su consejo. Usted quiere una respuesta de Dios, aquí la va a encontrar. Hay más de 800 y fracción de versiones. Pero busquemos los términos originales en hebreo, en griego, arameo, latín. Vayamos y busquemos, investiguemos. Yo le agradezco al Dios Todopoderoso porque desde que Él me dio la oportunidad de venir y conocer de su palabra, me he convertido en un investigador. Mire, tengo tantas Biblias, tantos libros. Y yo quiero animarlo. Usted también tiene que invertir en eso, en material. Hay que leer, hay que investigar. Pero es la palabra que le va a enseñar a usted los procesos que usted tiene que vivir. La palabra viene y le redarguye. La palabra viene y le dirige. La palabra viene y le fortalece según la situación que usted esté viviendo. Y en esta mañana gloriosa quiero invitarlo realmente, que usted pueda meditar, que usted pueda tener en conciencia y poderle echarle una mirada, un vistazo a lo que Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. ¿Por qué fue enviado a esta tierra? ¿Por qué Él creó todo lo que tuvo que crear desde Génesis y lo que tuvo que hablar hasta Apocalipsis, que es la revelación, y todas las cosas que Él ha venido revelando, que ha venido alumbrando, que ha venido enseñando, que ha venido inspirando? Cada uno de nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos de la persona que está a la par de nosotros. No sabe, muchos hoy están arriba y después están abajo, pero déjeme decirle, porque cada uno de nosotros pasa unas situaciones difíciles.
Dice el Señor que oremos unos por los otros, pues sigamos orando unos por otros. Pero también dice que nos soportemos unos con otros, porque habrá momentos en la vida. ¿Usted cree que Jesús no experimentó asuntos fuertes con sus discípulos? Sabiendo que Él conocía todo, sentados en la mesa, sabía que lo iba a traicionar, sabía que un Pedro iba a dudar de Él. Él lo sabe todo, Él sabe lo que usted está pensando en esta mañana. Él sabe la decisión que usted va a tomar en esta mañana. Nosotros no lo sabemos. Él es el único que conoce su levantar. Él es el único que conoce su acostar. Él es el único que sabe qué es lo que usted está padeciendo, lo que está pasando, su momento tan duro y difícil en la vida. Pero Dios viene a darte dirección, viene a alumbrar tu caminar. Dice que su palabra es lumbrera a tu camino. Pero no queremos que nuestros pies sean alumbrados, que nuestra vida sea alumbrada, que nuestra vida sea prosperada, que nuestra vida sea fortalecida. No lo queremos porque estamos habituados a lo que nos enseñaron nuestros antepasados. Y dice la palabra de Dios, ya para ir terminando: sal ya de tu vana manera de vivir que te enseñaron tus antepasados. Este es el tiempo de salir. Este es el tiempo de tomar una decisión. Y yo voy a orar unos minutos en esta mañana para que usted se levante en fe, para que usted pueda atreverse a conocer la palabra de Dios. Si usted quiere conocer a Jesús, yo lo invito a que usted empiece a leer el libro de Mateo. Comiéncelo y pídale al Dios Todopoderoso que le alumbre sus ojos. Padre, yo oro en esta gloriosa mañana, Padre. Al compartir, Señor, del Calvario, al compartir, Señor, del Monte de los Olivos, Dios. Oh Dios del cielo. Moisés, cuando fue al monte, recibió los mandamientos. Esos mandamientos que un día, Señor, me mostraste en visión, Dios. Una visión clara, Dios. Donde escuché esa preciosa voz que me dijo: hijo mío, no te olvides de mis estatutos y de mis preceptos. Háblalos, pero sabe, no solamente se trata de hablarlos, sino de ponerlos por obra, esforzarse día a día. Necesitamos a su Espíritu Santo. Padre, en esta hora, Señor, sé que estás aquí, porque lo puedo sentir en mi corazón, Dios. Sé que hay muchas personas sufriendo, Dios, pero no han querido dar el paso de fe para acercarse a ti, porque tú sufres, Dios Todopoderoso. Derramaste tantas lágrimas, Señor, para que cuando nosotros lloremos, Señor, por esas benditas lágrimas ya han sido enjugadas las nuestras, Dios. No lloramos en esta mañana, Señor, por problemas que tengamos, sino lloramos porque estamos en tu presencia, Dios, y tú has prometido estar en este lugar, Señor. Has prometido estar con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que tú nos fortalezcas en los procesos, Dios. Tú siempre llamas, pero no dices las cosas que vamos a pasar o que vamos a vivir. Nos enseñas a través, Señor, de las situaciones difíciles, Señor, donde sabemos levantarnos en ti. Hay tanta gente postrada en una cama. Hay tanta gente enferma, Señor. Yo oro, Señor, del cielo y de la tierra, para que tú, Señor, conforme a tu bendita voluntad, Señor, puedas hacer conforme a las peticiones de sus corazones, Dios. En el nombre de Jesús. Ahora, Dios Todopoderoso, que tú puedas tomar el control, Señor, de toda persona, Señor, así como tomaste control de tu Hijo Jesucristo, Señor, hasta que llegó, Señor, a la cruz. Y aún ahí, Señor, Él recibió un flechazo en su costado y derramó sangre, Señor. Pero
pero para que nuestro corazón fuera fortalecido, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, por cada persona, Señor, que se ha atrevido a creerle a tu palabra, Señor. Un mensaje práctico, Señor. Un mensaje, Señor, que uno pueda entender, Señor, de las cosas que pasan en nuestro diario vivir, Padre. Ven y fortalece, Señor. Ven, Señor, y da gozo, alegría en sus corazones, Señor. Que puedan experimentar, Señor amado, que tú vives en el nombre de Jesús en sus corazones. Que no les olvide que tú, si tú estás ahí, Señor, lo tenemos todo. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias de verdad. Somos Jehová Sabaoth Ministry, es un lugar seguro para sus generaciones. Te agradecemos en esta mañana por su conexión. Le agradecemos por creerle a Dios. Le agradecemos por dar seguimiento a cada oración, a cada enseñanza y a cada predicación. A cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente, porque los planes que Dios tiene para su vida son muy grandes. Porque dice el Señor que he aquí que el que comienza la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Gracias de verdad. Suscríbase a nuestra página de YouTube. Háganle un like. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones y un fuerte abrazo. Hasta pronto.